Millones de pacientes toman medicamentos todos los días basándose en ensayos clínicos que, matemáticamente hablando, a veces podrían estar midiendo simplemente ruido estadístico. Ujú, totalmente. O sea, todos leemos los titulares, ¿no? Esos que dicen, la ciencia confirma o un nuevo estudio demuestra. Y asumimos que detrás de esa afirmación hay una certeza absoluta. Una imagen tan clara como, no sé, una radiografía de un hueso roto. Claro, como si fuera blanco o negro. Exacto. Pero la realidad de cómo se construye la verdad en la medicina moderna es infinitamente más compleja, a veces turbia y sinceramente fascinante. Así que, para quienes buscan entender a fondo cómo se valida realmente un tratamiento médico, o para los estudiantes que necesitan una especie de clase magistral sobre investigación, el material que tenemos hoy es una mina de oro. Es que la evidencia médica rara vez te da un sí o un no rotundo, digamos. Claro. Se tratan más bien de probabilidades, de mitigar los sesgos humanos y de intentar aislar una señal pequeñísima dentro de un ruido ensordecedor. Y para entender cómo los investigadores logran esto, hoy vamos a hacer una inmersión profunda en un material académico súper detallado que viene de la Universidad Abierta Interamericana, la UAI, en Argentina. Un documento muy completo. Sí, es básicamente un compendio exhaustivo sobre la búsqueda, la lectura crítica y la interpretación de la bibliografía biomédica. El objetivo de este análisis a fondo es dotar a nuestra audiencia de herramientas de pensamiento crítico. Para leer la ciencia como verdaderos profesionales. O sea, entender no solo el qué, sino el por qué. Bueno, vamos a desglosar esto porque para entender la literatura médica, primero tenemos que entender de dónde salen los datos, ¿no? Exactamente, el estándar de oro. El famoso ensayo clínico controlado aleatorizado, o ECA, que, por cierto, el material de la UAI nos da un contexto local reinteresante sobre esto. Menciona que la investigación clínica en Argentina abarca 19 jurisdicciones, pero, y este dato es tremendo, la ciudad autónoma de Buenos Aires concentra casi el 59% de toda la actividad. Y ese nivel de centralización no es un detalle menor, ¿eh? No, para nada. Hacer un ensayo clínico riguroso requiere una infraestructura masiva. Hablamos de comités de ética, investigadores supercapacitados y, sobre todo, acceso a poblaciones de pacientes muy específicas. Un ensayo clínico es, en su núcleo, un estudio experimental diseñado para responder a una pregunta causal. O sea, queremos saber si hacer A provoca B. Exacto. Queremos saber si la intervención A causa el resultado B con el mayor grado de validez interna posible. Y para lograr eso, tienes que bloquear cualquier otra explicación posible que pueda contaminar los resultados. Y ahí es donde entra la palabra mágica, la aleatorización. Que, a ver, para visualizar esto de forma más pedagógica, me gusta usar una analogía. Es como barajar un mazo de cartas antes de jugar. A ver, contame. O sea, tú no barajas las cartas para garantizar que todos en la mesa reciban exactamente la misma mano. Eso es matemáticamente imposible. Claro, estadísticamente improbable. Lo que haces al barajar es asegurarte de que nadie reciba todos los ases de forma predeterminada. O sea, que ningún jugador tenga una ventaja sistemática desde el primer segundo de la partida. Lo fascinante aquí es que esa analogía es perfecta para la metodología de la investigación. ¿Verdad que sí? Sí, porque la meta de aleatorizar a los pacientes, de asignar al azar quién recibe el tratamiento nuevo y quién va al grupo control, no es como muchos creen, crear dos grupos de clones perfectos. El propósito real es distribuir equitativamente los factores pronósticos. Los conocidos y los desconocidos, supongo. Exactamente. O sea, los investigadores ya conocen ciertas variables que afectan la salud, como la edad, el peso o si alguien fuma, y podrían intentar equilibrar eso a mano. Pero la aleatorización distribuye al azar todos esos factores pronósticos que la ciencia aún ignora. Claro, como un gen raro o algo así. Tal cual, podría haber un marcador genético oculto o un hábito dietético que altera cómo funciona el fármaco. Al tirar los dados metodológicos, confiamos en que esos factores invisibles queden repartidos de manera uniforme entre ambos grupos. Esto evita el sesgo de selección. Porque si no hiciéramos eso, los médicos, que al final son humanos, podrían terminar dándole el tratamiento más prometedor a los pacientes más graves, por instinto de querer salvarlos, ¿no? Exacto. O a los más jóvenes y fuertes para que el estudio se vea bien. Es un riesgo gigante. Ahora,
Hablemos del otro lado de la moneda, el grupo control. Muchas veces, en la cultura popular, asumimos que el grupo control siempre recibe una pastilla de azúcar, un placebo, solo para ver si el medicamento funciona mejor que nada. Bueno, el control es lo que define el sentido clínico del ensayo. A veces se usa placebo, sí, para aislar el efecto farmacológico puro, pero en la práctica clínica real, comparar contra nada a veces no tiene sentido o es directamente antiético. O sea, si ya hay una pastilla que salva vidas, no puedes dejar a la mitad de la gente sin nada. Totalmente. Si ya existe un tratamiento estándar para, no sé, la hipertensión severa, la pregunta no es si el nuevo fármaco supera un placebo. La pregunta vital es, ¿funciona mejor que el estándar de cuidado que ya usamos? Claro, eleva la vara para la innovación. Y da respuestas que de verdad le sirven a quien está en un consultorio tomando decisiones. Pero, a ver, me pongo en el papel del estudiante curioso que intenta armar este rompecabezas. Separamos a los pacientes al azar. Genial. Los comparamos con el mejor tratamiento actual. Perfecto. Pero somos humanos, no somos hojas de cálculo. Sí, la psicología juega un rol enorme. Si soy un paciente y sé que me acaban de dar la pastilla experimental revolucionaria que costó $1.000 millones desarrollar, mi cerebro va a reaccionar. Voy a sentirme mejor, voy a decir que me duele menos la cabeza, solo por la expectativa. Eso no arruina todo el experimento. Y es por eso que el diseño exige ponerles vendas en los ojos a los participantes, figurativamente hablando, claro. Es lo que en metodología llamamos cegamiento o enmascaramiento. Y hay niveles en esto del cegamiento, ¿verdad? Sí, varios niveles dependiendo del riesgo de sesgo. En un ciego simple, el paciente no sabe qué está tomando. En un doble ciego, el médico que evalúa al paciente tampoco lo sabe, porque si lo supiera, inconscientemente podría sonreír más o ser más optimista con el que recibe la droga nueva, alterando la adherencia del paciente. Claro, el lenguaje corporal te delata. Y leí sobre el triple ciego, que me parece una locura porque asume que hasta los matemáticos tienen prejuicios. Es que los analistas de datos también son humanos. Si un estadístico sabe qué columna es la droga milagrosa, podría sentirse tentado a elegir un modelo estadístico más favorable, sin darse cuenta, claro. El triple ciego asegura que los analistas trabajen con columnas etiquetadas como grupo A y grupo B. Solo al final se rompe el código. ¡Wow! Todo muy riguroso. Pero esto me lleva a una duda razonable. Si el ensayo clínico controlado, doble ciego, es tan increíble, tan infalible, la herramienta definitiva de la ciencia empírica, ¿por qué diablos no lo usamos para absolutamente todo en la medicina? Bueno, porque la realidad choca con la teoría. Las fuentes de la OMS son muy claras en enumerar las desventajas formidables de estos ensayos. Primero, son increíblemente costosos. Hablamos de años de trabajo y millones de dólares. O sea, la barrera económica es gigante. Enorme. Pero la desventaja más profunda es su aplicabilidad a la vida real. Para que un ensayo clínico sea matemáticamente nítido, los investigadores necesitan pacientes súper limpios, digamos, gente de cierta edad, sin otras enfermedades crónicas que no tomen otras cosas. Claro, el paciente ideal de laboratorio. Pero en el mundo real, el paciente promedio tiene diabetes, presión alta, se olvida de tomar la pastilla los domingos. Y toma 3 tés de hierbas que interfieren con la medicación, exacto. Las conclusiones perfectas del ensayo pueden desmoronarse en la calle. Además, están las barreras éticas. Si quieres evaluar el daño de fumar durante el embarazo, no puedes aleatorizar a 1,000 mujeres embarazadas y obligar a 500 a fumar. Obviamente, sería un crimen. Claro. En esos casos, o para evaluar pronósticos de enfermedades a largo plazo, o la validez de una prueba diagnóstica, un simple estudio observacional no solo es adecuado, es la única ruta posible. Bien, supongamos que logramos hacer el ensayo clínico perfecto. La computadora escupe los números y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque aquí es donde los titulares de las noticias hacen agua por todos lados. Hoy sí, la interpretación estadística. Vemos la noticia de estudio demuestra con significancia estadística que esto cura aquello. Y en el centro de esta confusión está el famoso y temido valor P. Todo mundo cree que un valor P chiquitito significa que encontraron la cura mágica. Es probablemente el mito más grande en toda la lectura crítica biomédica. El valor de P no mide el tamaño del efecto. No te dice qué tan potente es un fármaco. Tampoco expresa la probabilidad de que el tratamiento funcione. Y definitivamente no mide la importancia clínica.
A ver, espera. Si no me dices si el medicamento funciona bien, ¿qué es exactamente lo que hace ese número? Solo mide la compatibilidad de los datos observados con algo que llamamos la hipótesis nula, que básicamente plantea que no hay diferencia alguna entre los grupos. Es como la presunción de inocencia. Asume de entrada que la pastilla es inútil. O sea, parte de la idea de que todo es ruido. Exacto. El valor de P solo responde a esto. Asumiendo que el medicamento no sirve para nada en la vida real, ¿qué tan probable sería obtener datos tan extremos como los del experimento solo por pura casualidad? Entiendo. A mí me gusta compararlo con una aplicación del clima súper sofisticada. Digamos que la app te dice con un 100% de certeza estadística, con un valor P diminuto, que mañana va a caer exactamente una sola gota microscópica. Una sola gota, claro. O sea, el pronóstico es estadísticamente significativo. El satélite no miente, la anomalía existe, pero para mí, a nivel práctico, es completamente irrelevante. No voy a cancelar mis planes ni voy a sacar el paraguas por una gota. Esa analogía da justo en el clavo. Esto plantea una pregunta crucial en la medicina. ¿Cuán grande es realmente la diferencia? ¿Y qué significa para el paciente? Un ensayo con 100.000 pacientes puede detectar una caída de 1 milímetro de presión arterial. Matemáticamente es significativo, pero biológicamente es inútil. Y ahí entramos en el terreno resbaladizo del riesgo absoluto versus el riesgo relativo, ¿no? Porque he visto publicidades que dicen, reduce el riesgo de infarto en un 40%. Y tú dices, dame 10 cajas. Claro, el instinto de supervivencia se activa, pero hay que ver el riesgo basal. Si el riesgo original en esa población de sufrir un infarto era de apenas 1 en 1000, una reducción relativa del 40% significa que ahora el riesgo es 0.6 en 1000. O sea, una reducción absoluta de apenas 0.4 eventos por cada 1000 personas. A nivel poblacional, no sé, le importará a los ministerios de salud, pero ¿a nivel paciente? A nivel paciente, clínicamente hablando, pagar un fármaco caro y sufrir sus efectos secundarios por ese beneficio marginal, pues no es equivalente a la promesa del 40%. Por eso es vital mirar los intervalos de confianza. Que son como el margen de error, digamos. Más que eso, expresan la incertidumbre y la precisión. Nos dicen entre qué valores reales se mueve ese efecto. Y toda esta relevancia clínica final depende de desenlaces que realmente le importen a quien padece la enfermedad, como la mortalidad o la calidad de vida, balanceando beneficios y daños. Bien, diseccionamos un estudio. Pero un solo estudio, por más perfecto que sea, rara vez cambia el mundo. ¿Qué pasa cuando tienes, no sé, cientos de ensayos clínicos sobre el mismo dolor de espalda? Y todos dicen cosas ligeramente distintas. Y ese es el caos de la información moderna. Por el incremento exponencial de datos biomédicos, surgieron las revisiones sistemáticas y los metaanálisis. Son herramientas metodológicas diseñadas para agrupar toda la evidencia y fundamentar decisiones médicas reales. Y esto no es meterse a buscar un par de PDFs, ¿no? El material dice que usan una estructura rígida llamada PICO. Población, intervención, comparación y resultados. Exactamente. Se define una pregunta PICO súper específica para no perder el foco. Y luego, los investigadores se meten a bases de datos como Medline, Cochrane, Scopus, usando operadores booleanos, los famosos AND, OR y NOT, para filtrar cientos de miles de artículos. Pero acá hay algo que me voló la cabeza. No puedes simplemente juntar todos los estudios y promediarlos. Absolutamente no. Esa es una distinción vital que hace la literatura. Solo puedes hacer un metaanálisis, que es el análisis estadístico cuantitativo, si los estudios son homogéneos. Y las fuentes dan un ejemplo clarísimo sobre esto, con el asma. Digamos que tienes dos estudios sobre un inhalador. Uno mide la eficacia contando la cantidad de disparos de rescate que el paciente necesitó al día. Y el otro estudio ignora eso y mide el volumen expiratorio forzado en un segundo en una máquina. Exacto. Son métricas totalmente distintas. Heterogeneidad clínica o metodológica no puedes hacerla matemática. La revisión tiene que quedarse en un formato cualitativo, narrativo, explicando qué encontró cada quien. Si fuerzas un número ahí, creas ciencia basura. Pero digamos que sí son homogéneos. Tienes 30 estudios de todo el mundo que midieron exactamente lo mismo.
Entonces, ¿cómo le dan sentido visual los investigadores a toda esta información combinada? ¿Qué significa todo esto a nivel de gráficos? Ah, el arsenal de gráficos es brillante. Son detectores de sesgos. Por ejemplo, está el gráfico de la B que relaciona la tasa de eventos del grupo experimental con la del control. Ayuda a ver si la dirección del efecto cambia según el riesgo basal de los pacientes en diferentes estudios. Ujú. Y también mencionan el gráfico de Galbraith, que, por lo que entiendo, cruza el efecto estandarizado con la precisión. Es como si te señalara con luces de neón a los estudios rebeldes que se alejan de la tendencia central. Totalmente. Pero el más famoso y vital para la transparencia es el gráfico en embudo o funnel plot. Relaciona la medida de efecto con la medida de precisión, y su propósito principal es detectar el sesgo de publicación. El famoso problema del archivo escondido. Exacto. Ocurre cuando los estudios pequeños y negativos, los que dicen que el fármaco no sirve, se quedan archivados en un cajón y nunca se publican. El funnel plot detecta esto porque si faltan estudios de un lado del embudo estadístico, la asimetría te grita que alguien ocultó datos. Es como ver la silueta del crimen perfecto. Y si conectamos esto con el panorama general, si vemos que los estudios no están de acuerdo y hay mucha heterogeneidad real, ahí se usa lo que llaman metaregresión. Así es, la metaregresión es una técnica fascinante. Explora cómo variables específicas, covariables como el año de publicación, la geografía o las dosis diferentes, influyen en esa heterogeneidad. Ayuda a explicar el porqué de las diferencias. Y todo este viaje metodológico, todo este esfuerzo, termina aterrizando en el famoso Forest Plot, el diagrama de efectos, ¿cierto? Las fuentes dicen que herramientas como Riffman de Cochrane generan este gráfico definitivo. Sí, el Forest Plot organiza y transparenta todo. Te muestra el peso estadístico de cada estudio y al final de todo te dibuja un rombo. Ese rombo es el efecto global de todos los miles de pacientes sumados. Es increíble. Hemos hecho una travesía desde tirar una moneda para aleatorizar pacientes, pasar por el cegamiento para no autoengañarnos, desmentir al pobre valor P, hasta ver cómo los metaanálisis juntan a toda la humanidad en un gráfico con un rombo al final para buscar verdades sólidas. Pero ojo, y esto es algo que la UAI recalca mucho. A menudo, el reporte final de un metaanálisis mastodóntico concluye que no hay evidencia suficiente, a veces por la mala calidad de los estudios base. Herramientas como Revman ordenan el caos, pero nunca reemplazan el razonamiento clínico humano. Y eso me lleva a un pensamiento final, algo súper provocativo que quiero dejarle a la audiencia para que lo mastique. Hemos visto cómo los metaanálisis nos dan la respuesta promedio perfecta basada en decenas de miles de personas, y el software grafica maravillosamente esa tendencia poblacional. Es una maravilla técnica, sin duda. Pero ¿qué sucede cuando un martes por la mañana tienes a un paciente único y repetible, sentado frente a ti en el consultorio, y que simplemente no encaja en ese promedio estadístico? ¿Hasta qué punto la medicina basada en la evidencia poblacional debe ceder ante la biología única del individuo? Queda para pensarlo, ¿no? Definitivamente. Es la gran pregunta del arte de la medicina. Totalmente. Bueno, con eso cerramos esta sesión. Hasta la próxima.